Buenas noches a todos. Yo soy Fabiola. He estado consumiendo local ya desde hace más de un año y esta es la primera vez que voy a compartir mi testimonio de salud porque me parece importante que la gente conozca acerca de enfermedades que no son tan comunes como las que normalmente escuchamos que padece la gente. Hace aproximadamente 4 años, 3 años y medio, a mí me diagnostican una enfermedad que se llama neuralgia del trigemio. Si alguna vez han padecido un dolor de cabeza o la migraña más fuerte que se pueda imaginar, bueno, yo quisiera que eso me hubiera dado todos los días y no hubiera tenido ningún problema, porque la neuralgia del trigemio es la inflamación del nervio, que es el trigemio que se encuentra en la cabeza, y cuando esto sucede, los dolores imposibilitan la vida, el movimiento. Yo no podía, cuando venía un episodio de dolor me pasaba entre 20 y 40 minutos prácticamente tirada en el piso sin poderme mover, llorando y casi pegando gritos, cerca de desmayarme del dolor. Evidentemente, después de tomografías, radiografías y todo lo que se tenía que hacer para saber que era el dolor, porque llegó sin aviso, me pongo un tratamiento médico con un neurólogo, por supuesto, y comienzo a tomar 7 pastillas al día, unas para controlar el dolor, otras que yo, que soy bastante investigadora, me gusta saber qué es lo que estoy tomando, quería saber cuál era el componente que era lo que estaba ingiriendo. Eran unas pastillas para controlar, se le daban a personas con epilepsia, aunque yo no padecía eso, pero era justamente para controlar todas esas conexiones nerviosas que se hacen en la cabeza y que el dolor no llega. Esas 7 pastillas al día me controlaban el dolor, sí, pero tenían una cantidad de efectos secundarios que yo no sabía que iban a tener, como por ejemplo falta de aliento, que no podía subir las escaleras de mi casa sin sentir que no podía respirar, como si hubiera corrido un maratón. Se me entumían las manos hasta la altura de mi codo, tenía pérdida de memoria a corto plazo, algo que me decían en la mañana, en la tarde no podía recordarlo, si tenía una cita, si iba a algún lugar, si había quedado con alguien de hacer alguna cosa. Y también desorientación. De pronto estaba manejando, yendo al lugar, en una avenida súper conocida como Montejo, por ejemplo, para todos los que son de Mérida saben que hemos pasado ahí 10 veces, y me encontraba perdida sin saber dónde estaba. Tenía que hablar por teléfono a mi mamá. Era una situación muy frustrante y evidentemente después de eso dejé de manejar. Entonces ya no podía hacer cosas que normalmente haría, no podía salir, bueno, ya se veía como mi vida estaba se veía mermada por esta enfermedad, ¿no? Y el diagnóstico era, pues yo preguntando evidentemente cuánto tiempo más, cómo se cura, pues no hay cura, como tantísimas enfermedades, hay un tratamiento que es largo, costoso, muy costoso, y con esos efectos secundarios que, bueno, esos eran los que yo podía ver, porque seguramente de haber habido muchísimos más, para mí o mis riñones, que yo ni siquiera me di cuenta. Estuve en comunicar porque mi mamá me lo ofrece, me lo promueve, y es una de las veces en las que sí le hice caso a mi mamá, y a esto lo he hecho porque después de como 2 meses de estarlo tomando, con mucho temor, comienzo a dejar, con la aprobación de mi médico, por supuesto, comienzo a dejar paulatinamente los medicamentos que estaba consumiendo. Al día de hoy, yo tomo 2 sobres de Minocal todos los días y no vuelvo a tener ni una sola vez el dolor de cabeza, solamente consumiendo el Minocal y ya no consumiendo ningún otro tipo